Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y espero que Dios esté bendiciendo y sobre todo que, bueno, que la estén pasando muy bien. Deseo de todo mi corazón que hasta este momento Dios les haya estado prosperando y bendiciendo en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Y bueno, como es para nosotros costumbre, en esta noche nuevamente estaremos compartiendo una reflexión bíblica basada en una porción bíblica, ¿verdad? Una porción de las Sagradas Escrituras. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, el mayor deseo de mi corazón es que esta reflexión bíblica, esta pequeña y breve reflexión bíblica, nos sea de bendición y edificación para la vida de todos los oyentes, ¿verdad? Y bueno, antes que nada, quisiera, pues dar gracias a Dios porque semana con semana, gracias a Dios nos permite salir a través de la red social, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, sino a muchos hermanos, pastores, predicadores, que antes solamente los escuchaba su comunidad. Y déjeme decir una cosa, ¿verdad? En el mundo cristiano, tanto hay buenos predicadores como hay excelentes, ¿verdad? Hay que ser sincero, ¿verdad? Hay algunos que son malos, ¿verdad? Porque predican falsas doctrinas, pero en el mundo cristiano evangélico hay muy buenos predicadores, hay muy buenos expositores de la palabra de Dios, que antes de la pandemia, ¿verdad? O quizás hace unos 10 años, pues mucha gente no tenía la costumbre de transmitir las enseñanzas y las reflexiones bíblicas, ¿verdad? Y los estudios bíblicos, porque no se acostumbraba, ¿verdad? No se consideraba como algo necesario, como algo prudente quizás, pero hoy por hoy podemos ver que, gracias a Dios, nos vimos en la necesidad a raíz de la pandemia de empezar a transmitir las enseñanzas y bueno, gracias a Dios por la vida de tantos hermanos que son muy buenos predicadores, hombres y mujeres de Dios que exponen la palabra de Dios con mucha prontitud y aparte de eso con mucha certeza, ¿verdad? Con mucha certeza espiritual, mucho discernimiento bíblico. Y bueno, en esta noche le hemos puesto por título a esta reflexión bíblica. Se titula Al pendiente de tus asuntos importantes, ¿sí? Al pendiente de tus asuntos importantes. Y bueno, esta noche quisiera usar como base para esta reflexión bíblica una escritura que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, del versículo 23 al 27 del libro de Proverbios, donde dice el texto bíblico, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán de lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo. Y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. Y bueno, una de las cosas importantes que tenemos que entender, ¿verdad? Es que uno de los deseos de Dios es que nosotros estemos al pendiente de todas aquellas cosas que Dios ha puesto bajo nuestra mano, ¿verdad? En esta porción, esencialmente, Salomón se está refiriendo a poner mucha atención y mucho cuidado dice que al estado de tus rebaños y ponernos, entregarnos de lleno al cuidado de nuestro ganado, ¿verdad? Porque como sabemos, obviamente, hay un dicho popular aquí en México que dice que al ojo del amo engorda el caballo. O sea, cuando alguien está al pendiente de su negocio o de sus asuntos, los asuntos irán bien, ¿verdad? Prosperarán y darán el fruto, el rendimiento que a veces tanto deseamos y esperamos, ¿verdad? Lo contrario es lógico, es entendible, ¿verdad? Muchas veces, hay veces que podemos tener un negocio. Usted y yo debemos de conocer y conocemos a alguien que tiene a lo mejor un negocio, que tiene un trabajo, un negocio, una empresa, un comercio. ¿Y cuántas veces sabemos personas que somos muy descuidados con las cosas que tenemos, ¿verdad? Con las cosas que Dios nos ha dado. Y precisamente por la falta de cuidado, ¿cuántas veces un negocio, una empresa, no sé, un trabajo, cuántas veces se vienen abajo, ¿verdad? Fracasan. Yo conozco a alguien que hace tiempo nos contaba que dice que él tuvo mucho dinero, ¿verdad? Tenía una empresa y tenía mucho dinero. Pero llegó el momento que dijo, bueno, pues puedo darme el lujo de irme a pasear a Cancún, ¿verdad?
Y ese paseo a Cancún se volvió una costumbre cotidiana de cada semana, hasta que llegó el momento que su negocio, su empresa, ¿verdad? Había veces que ya no se iba por un fin de semana, sino se iba por toda una semana, a veces medio mes, ¿verdad? En diferentes ocasiones del año, hasta que llegó el momento que su empresa se vino para abajo, fracasó, tronó, y hasta el día de hoy no se ha podido levantar, no ha podido volver a levantar otra empresa como la que tenía, ¿verdad? De hecho, actualmente se encuentra trabajando para otra persona, es gerente de otra empresa, pero ya no es propietario de lo suyo, ¿verdad? Y todo precisamente por no estar al pendiente, por no estar al pendiente de sus asuntos, ¿verdad? Y bueno, en esta noche quisiera yo hablar precisamente en base a esta escritura, que una de las cosas que Dios nos indica y nos enseña es que nosotros debemos estar al pendiente de nuestros asuntos importantes, aquellas cosas que son primordiales en nuestra vida, ¿verdad? No quiere decir que las cosas que no son primordiales no tengamos que ponerles atención, pero esencialmente lo que Dios está hablando a través de esta escritura, Salmón se está enfocando en lo material, ¿verdad? En cuestiones agrícolas, en lo material, en la prosperidad económica. Pero de esta porción bíblica podemos sacar algo muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que podemos sacar de esta porción bíblica es que nosotros como discípulos y siervos de nuestro Señor Jesucristo e hijos de Dios, delante de Dios tenemos la responsabilidad de estar al pendiente, escuche, de estar al pendiente de todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra mano. En la Biblia hay algo que se le conoce como la mayordomía cristiana, ¿verdad? La mayordomía del cristiano, la mayordomía del creyente, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que ver con ser responsable con aquellas cosas que Dios ha puesto bajo nuestra mano, que Dios ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que la mayordomía cristiana, del cristiano, del creyente, es la responsabilidad de administrar y atender tanto las asignaciones que uno recibe de parte de Dios en su reino, como también cuidar de todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra mano, como por ejemplo la familia, al prójimo, nuestro trabajo, nuestros asuntos personales, ¿verdad? El rol de la sociedad, algún ministerio, algún encargo, alguna encomienda que a veces tenemos en la iglesia, que muchas veces, a veces tendemos a ser, a veces somos un poquito responsables con el llamado, ¿verdad? O con la responsabilidad de alguna de las cosas que Dios nos ha permitido tener bajo nuestra mano. Ahora bien, una de las cosas que debemos de entender que cada cosa que Dios nos ha entregado, todo lo que tenemos, por ejemplo, nuestra casa, nuestra familia, el trabajo, la salud, nuestro cuerpo, todo aquello con lo cual vivimos y subsistimos y usamos, ¿verdad? Verdaderamente la Biblia dice que el mundo y su plenitud le pertenece al Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros nos venimos a este mundo, Dios permite, Dios te da cosas, te da una casa, te da un trabajo, te da una familia, te da esposa, te da hijos, esposo, ¿verdad? Te da un cuerpo del cual tenemos que cuidar y bueno, todo absolutamente la Biblia dice que todo absolutamente el mundo y su plenitud, inclusive nuestra misma vida le pertenece a Dios. Y nosotros también tenemos responsabilidad por la vida que Dios nos ha dado, por el llamamiento en Cristo, ¿verdad? O sea, de la salvación y la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Y todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado, Dios ha puesto bajo nuestra mano, bajo nuestro cuidado, tenemos una responsabilidad de ello y de la cual algún día, que queramos o no querramos o no querramos, un día delante de Dios, delante de Cristo Jesús, tendremos que entregar cuentas de qué hicimos con todo aquello que Dios puso bajo nuestra mano, puso bajo nuestro cuidado. Además de esto, de la responsabilidad, es muy sabio, ¿verdad? Es muy sabio estar al pendiente de nuestros asuntos, porque dependiendo del cuidado que nosotros le pongamos a todos nuestros asuntos, todo absolutamente lo que tiene que ver con nuestra vida, será que haya un buen fruto, que haya un buen rendimiento y provecho, ¿verdad? Y provecho de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque a veces Dios nos entrega algo primordial, algo muy importante para nuestra vida, para nuestra subsistencia quizás, ¿verdad? Nos entrega un ministerio muy importante y desafortunadamente a veces por X o por Y razones no le ponemos el empeño, no le ponemos, o sea, no nos hacemos responsables y luego muchas veces las cosas vienen fracasando, vienen que saliendo mal, ¿verdad? Vienen tronando, como decimos aquí en México. Y bueno, eso no es algo, primero que nada, que sea correcto, que sea sabio.
ni mucho menos que le dé gloria a Dios de nuestra parte. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Nunca le habían dicho esto, pero precisamente nosotros como siervos y discípulos de Jesucristo, con toda aquella persona que se rinde a Cristo Jesús, pasa a ser uno un siervo suyo, un esclavo suyo, ¿verdad? Y nosotros como esclavos, como siervos de Jesucristo, tenemos la obligación de darle un buen rédito, un buen fruto, de darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todo aquello que Él nos ha dado y ha puesto bajo nuestra mano. Que dicho sea de paso, la Biblia dice que todo, absolutamente todo lo que existe en los cielos y la tierra, el Padre Celestial lo puso bajo la autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces, si a ti Dios, el Señor te da, no sé, te da 20 pesos, te da 50 pesos, te da 1000 pesos, te da 1 millón de pesos, no sé, ¿verdad? Tenemos la obligación de administrarlo sabiamente y darle un buen fruto y rendimiento a nuestro Señor Jesucristo. No es, o sea, sí Dios permite que nosotros disfrutemos de su creación, ¿verdad? Dios permite que nosotros disfrutemos de las cosas que nos ha dado, pero debemos de tener siempre aquí bien presente en la mente y en el corazón que todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que nos ha dado y tenemos le pertenece a Dios y nuestra responsabilidad es un día, tarde que temprano, entregarle buenos réditos, buenos frutos, un buen rendimiento, un buen rédito de todo aquello que nos dio, ¿verdad? Y bueno, quisiera decir, ¿verdad? Que en esta noche quiero hablar, hay algo que ha tocado mi corazón en esta noche, que yo creo que ha sido Dios el que lo ha puesto, con respecto a esto de estar al pendiente de nuestros asuntos importantes, porque Dios dice, está al pendiente, ¿verdad? Ten cuidado del estado de tus rebaños y entrégate al cuidado de tu ganado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios diligente. Dios no es un Dios que echó al mundo a rodar, ¿verdad? Y ahí lo dejó que rodara, ¿verdad? No, Dios es un Dios diligente, un Dios que le gusta estar al pendiente, que es responsable de estar al pendiente de su creación, a pesar de que pasen tragedias, desgracias, guerras y todo. A pesar de todo eso, Dios siempre ha estado al pendiente de la humanidad, al pendiente del hombre, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero hablar específicamente, muy específicamente, acerca de que debemos de estar muy al pendiente y muy al cuidado, tener mucho cuidado del estado de nuestra familia, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando acerca de estar al pendiente principalmente del estado de nuestra familia. ¿Cómo se encuentra nuestra familia, verdad? ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué pasa dentro de nuestra familia? ¿Qué pasa fuera de la familia? ¿Qué está haciendo nuestra familia, verdad? Porque desafortunadamente, a veces una de las cosas de las cuales estamos menos al pendiente es precisamente de nuestra familia y esencialmente de cómo está el estado espiritual de nuestra familia, ¿verdad? Porque habemos muchos padres, esposos, cónyuges, ¿verdad? Que no sabemos ni siquiera las luchas y batallas espirituales que tienen, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué problemas están pasando nuestros hijos? ¿Qué presiones tienen, ¿verdad? ¿Qué angustias, depresiones, qué decepciones han pasado o están pasando, ¿verdad? ¿Con qué están batallando? ¿Qué anhelos y deseos tienen? ¿Qué necesidades espirituales tienen? Sobre todo la necesidad espiritual, que es la de conocer a Dios, ¿verdad? La de acercarse a Cristo para perdón, salvación y vida eterna, de conocer más de la palabra de Dios, de las dudas que pueden tener, de la falta de fe que a veces también, a veces los hijos pasan en la adolescencia, de los dardos que el enemigo le está lanzando, ¿verdad? Porque el diablo, una de las cosas a las cuales va a atacar, ¿verdad? Va a atacar primero que nada aquello que es más débil, que son nuestros hijos, y sobre todo aquello que más podemos amar, que es a nuestros hijos, ¿verdad? Que es, va a tratar, Satanás va a tratar de darnos donde más nos duele. Y muchas veces, ¿verdad? El diablo usa muchas cosas, muchas situaciones, ¿verdad? Las tentaciones, las dudas, las inseguridades, la desconfianza en contra de Dios, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos pasan decepciones, ¿verdad? A veces oran por algo, están orando, por ejemplo, se enferma el perrito, ¿verdad? Su perrito de ellos, su mascota, y empiezan a orar, y Señor, por favor, sánalo, etcétera, etcétera, y resulta que la mascota se muere. Y luego ahí es donde empiezan a dudar, ¿verdad? De la bondad, del amor, la misericordia y sobre todo del poder de Dios. Y dicen, Señor, pues Dios no existe porque yo le pedí que mi gatito no se muriera y terminó muriéndose, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Nosotros en nuestro descuido por nuestros hijos, no nos hemos preocupado por enseñarles las cosas
las cosas espirituales, las cosas divinas, las cosas eternas, los principios espirituales de Dios, ¿verdad? No nos hemos enfocado por enseñarles, por ejemplo, que Dios es un Dios que siempre escucha, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo Dios decidirá qué es lo más conveniente para cada situación que ocurre en nuestra vida y sobre todo que ponemos en sus manos, ¿verdad? Porque a veces nosotros, en el caso de los jovencitos, ¿verdad? Quisieran que sus mascotas fueran eternas, lo cual sería muy hermoso, ¿verdad? Pero pues a veces pasan cosas, ¿verdad? A veces, tu mascota más querida cuando eres niño, la puede atropellar un carro, ¿verdad? La pueden envenenar, se puede enfermar, se puede morir. Pero eso no quiere decir que llegue a pasarle algo a la mascota, no quiere decir que Dios no sea todopoderoso y que Dios no pueda escuchar, y que no pueda sanar a la mascota, ¿verdad? Pero bueno, a veces nosotros y los hijos cuando llega a suceder esto es el momento en el cual Satanás, ¿verdad? Se va a aprovechar para lanzarle un dardo de incredulidad, ¿verdad? A su mente, a su corazón para alejarlo del Señor. Nosotros muchas veces estamos muy ocupados en muchas cosas como el trabajo, la búsqueda de la prosperidad, del éxito, ¿verdad? Que mis hijos me voy a esforzar trabajando y trabajando y trabajando para que mis hijos tengan un mejor futuro, para que mis hijos puedan tener una carrera, puedan tener una casa. ¿Es malo esforzarse por los hijos? No, no es malo. Solamente que a cada cosa hay que darle su debido lugar, ¿verdad? Cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su prioridad sobre otra, ¿verdad? Es necesario, es prioritario estudiar, perdón, trabajar, esforzarse por sacar adelante a la familia porque tengan un mejor estilo de vida, sí, claro que sí. Pero sobre eso es mucho más importante delante de Dios estar al pendiente del estado espiritual, por ejemplo, en este caso de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces nosotros los padres, ¿verdad? Al parecer parece que estamos muy al pendiente de su alimentación, de su vestimenta, de su escuela, ¿verdad? De sus deportes, ¿verdad? Y decimos, voy a llevar a mi hijo a karate, ¿verdad? Voy a llevar a mi hijo a que juegue béisbol. Lo voy a llevar a natación para que se desarrolle y crezca, ¿verdad? Me voy a preocupar por alimentarlo mejor, por vitaminarlo, desparasitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos enfocamos más en lo material, aunque dicho sea de paso, ¿verdad? Como padres también debemos de estar al pendiente de su desarrollo físico, ¿verdad? De su crecimiento, su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces nos preocupamos por el estado físico, mucho por el estado físico de nuestros hijos, pero muchas veces no nos preocupamos por cómo se encuentran espiritualmente nuestros hijos, ¿verdad? Yo comentaba hace 2 o 3 semanas en una enseñanza allá en la iglesia que desafortunadamente nosotros tendemos a poner más énfasis, ¿verdad? Más énfasis en las cosas terrenales, materiales y naturales que en lo espiritual, que en lo que a Dios le agrada. La Biblia dice el Señor en su palabra, dice, pongan su mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, ¿verdad? Y no tanto en las terrenales. Dios nunca dice que cuando nos convertimos a Cristo, nos convirtamos a Cristo, nos volvamos gente totalmente despreocupada por el mundo material, ¿verdad? Y agarramos una vida monástica, o sea, de meternos a un monasterio para estar ahí metidos y orando, ayunando, meditando, este, buscando de Dios, ¿verdad? Y nos desentendamos totalmente del mundo que nos rodea, de la familia, si es que tenemos, ¿verdad? De si viven o mueren, comen o no comen, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro cónyuge, ¿verdad? No es así, porque mientras sigamos en este mundo, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo en este mundo, tenemos que trabajar para subsistir. Quien no tiene un trabajo ministerial, sino un trabajo secular, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces enfocamos toda nuestra vida, toda nuestra atención en las cosas terrenales, en el aquí y en el ahora, y descuidamos las cosas espirituales y las celestiales. Eso es una realidad. Y muchas veces los padres, ¿verdad? Los padres tenemos la mala idea de enfocarnos solamente en su crecimiento y desarrollo físico, ¿verdad? De su cuerpo, ¿verdad? Que crezcan frondosos, que crezcan bonitos, bien alimentados. Pero muchas veces, ¿sí? Nosotros nos olvidamos de su crecimiento, de su desarrollo espiritual, de su estado espiritual y a veces hasta damos por sentado
que nuestros hijos van a la par de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. A veces hay padres, sabemos padres que así pensamos, ¿verdad? Nosotros a lo mejor vamos a la iglesia, estamos bien metidos, ¿verdad? Ahí en la presencia de Dios y buscando a Dios, o buscando en la palabra y aprendiendo, y a veces pensamos que nuestros hijos, nuestra familia, va creciendo a la par de nosotros, cuando verdaderamente no es así, ¿verdad? A veces nuestros hijos, primero que nada, el hecho de que nuestros hijos hayan incluso nacido en algo que se le conoce como cuna cristiana, ¿verdad? O pañales cristianos, eso no quiere decir que nuestros hijos sean salvos ya, ¿verdad? Que sean cristianos verdaderamente y que sean salvos y que hayan nacido de nuevo, ¿verdad? Por eso es que precisamente nosotros debemos de estar al pendiente de cómo está el estado espiritual de nuestros hijos, porque me voy a adelantar un poquito lo que voy a comentar más adelante, ¿verdad? Pero muchas veces, uno de los factores principales por los cuales los hijos de padres evangélicos terminan apartándose de las filas de la fe cristiana, de la fe en Cristo, ¿verdad? De las filas de la iglesia, es porque precisamente nosotros como padres nunca nos ocupamos o escasamente nos preocupamos por conocer cuál era su estado espiritual. Si ya habían nacido de nuevo, si ya habían sido salvos, si ya habían llegado a poner su fe y esperanza en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, su salvación y vida eterna, ¿verdad? Cómo estaba su conocimiento escritural, doctrinal, ¿verdad? Y sobre todo ayudarlos, conducirlos a los pies de Cristo para que pudieran arrepentirse y pudieran tener el perdón de sus pecados y la salvación, ¿verdad? Y la vida eterna. No sé si usted lo sepa, pero estadísticas a nivel mundial demuestran que la mayoría, escuche, esto es algo tremendo, pero muchos hijos de padres evangélicos, esos que a veces llamamos hijos hijos de cristianos o de cuna cristiana, como a veces les llama, un gran porcentaje de ellos no han nacido de nuevo y muchos de ellos se han apartado de la fe, ¿verdad? Se han apartado de la iglesia. No así sucede con hijos de padres que recién se han convertido a Cristo, ¿verdad? O que están en ese proceso de conversión, que tienen a lo mejor la familia, toda la familia tiene un problema, a lo mejor un problema de adulterio, algo, o problemas de alcoholismo, ¿verdad? O un problema de la muerte de un familiar, o no sé, algo que los ha quebrantado a todos y que Dios está aprovechando para acercarlos a Él y acercarlos a su amado Hijo Jesucristo para su salvación, ¿verdad? Para que vengan a la salvación. Entonces, en muchos de esos casos, padres que llegan a los pies de Cristo casi y por la misma situación, el mismo impulso que traen, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? La situación que están viviendo, ese mismo impulso los ayuda también a los hijos, ¿verdad? Y la frescura que a veces tenemos los padres cuando recién nos convertimos a Cristo, los ayuda a venir a Cristo, ¿verdad? A conocer al Señor y a ser salvos. Pero desafortunadamente en la vida de muchos hijos de padres cristianos, de hijos de cuna cristiana, como se le llama, no sucede así. A veces nosotros, ¿verdad? Damos por sentado como le decía yo, que ellos van creciendo espiritualmente a la par de nosotros, ¿verdad? Damos por sentado que ellos ya tienen su fe en Cristo, ¿verdad? Damos por sentado que por ser hijos de nosotros, ¿verdad? Hijos de padres cristianos ya están del otro lado, cuando no es así, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenemos la más mínima preocupación por analizarlos, escudriñarlos, ¿verdad? Pensamos que porque los llevamos a la iglesia todos los fines de semana, todos los domingos, o a lo mejor entre semana, los servicios, inclusive algún discipulado han estado ahí con nosotros, pensamos que ellos ya han sido salvos, pensamos que ellos ya son cristianos verdaderamente, cuando en realidad apenas se están desarrollando espiritualmente y apenas están empezando a agarrar la onda, como decimos, ¿verdad? Y sobre todo, peor cuando nosotros les damos un mal ejemplo, un mal testimonio. Y sobre todo, ¿verdad? Más peor, como se dice por ahí, cuando a veces tenemos un cargo en la iglesia, nos dan un cargo en la iglesia. No sé si se ha dado cuenta, pero a veces dicen por ahí que hijo de pastor el peor, ¿verdad? Porque a veces cuando le da un cargo a alguien en la iglesia, en algún ministerio, o es llamado al pastorado, ¿verdad? Para servir al Señor pastoreando,
Muchas veces los líderes, los que tienen un cargo en la iglesia, algún diaconato, algún liderazgo o un pastorado, muchas veces nos preocupamos por todo el mundo, ¿no? Nos preocupamos por el hermano Chonito, Chanita, Juanita, etcétera, etcétera. Estamos preocupados y, ay, ¿cómo está el hermano? Y Señor, ayúdalos, por favor, etcétera, etcétera. Y los vamos y los visitamos, pero nos preocupamos más por personas que no son parte de nuestra familia que por nuestra propia familia. Ahora, escuche, obviamente no quiero que se tergiversen las cosas, ¿verdad? Y se malentiendan las cosas, pero cuando Dios nos da una responsabilidad, un liderazgo, o la iglesia nos asigna un cargo dentro del templo, de la iglesia, ¿verdad? Obviamente que debemos de ser diligentes y estar al pendiente de aquellas personas que sean puestas bajo nuestra mano, o aquel ministerio, aquel servicio, ¿verdad? Que se ha puesto bajo nuestra mano, que Dios nos haya dado la oportunidad. Pero nunca jamás, escuchen, nunca jamás debemos de poner por encima de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, un ministerio, ni mucho menos la vida de otras personas. Todos deben de ser, todos son importantes, ¿verdad? Todos deben ser importantes para nosotros, pero siempre hay, hay prioridades, hay niveles de importancia, ¿verdad? No podemos darle, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? No sé, no quiero que se malentienda. El pastor debe tener un corazón para todos, pero su primer ministerio es precisamente con su esposa y con sus hijos. Cuando yo empecé a caminar con Dios, yo vine a los pies de Cristo hace 25 años aproximadamente. Hubo un hombre, un pastor asistente en el lugar donde nos congregábamos. Era el copastor, de hecho, el copastor del pastor principal de la iglesia. Venía yo saliendo, veníamos saliendo del culto, y yo lo vi que él estaba parado así en la puerta de la oficina. Y de momento se me quedó viendo así, ¿verdad? Y así como que hacía los ojos, y yo decía, ¿qué le pasa a fulano, no? Y me dice, ven, ven, Gustavo. Y ya que me acerco, digo, a ver si no me va a llamar la atención ahorita o me va a decir algo, ¿no? Pero bueno, ya me acerqué y le dije, ¿qué pasó, fulano? ¿Cómo estás? Y dice, mira, Dios dice que tu primer ministerio es con tu esposa y tus hijos. Y en la medida que tú me vayas obedeciendo en esto, en la medida que tú me vayas cumpliendo con esto, yo te iré llamando a cosas más grandes. Y ya, en ese momento no lo entendí, en ese momento ni lo comprendí bien, pero con el paso del tiempo lo empecé a asimilar, lo empecé a entender. Y bueno, al paso de los años y al paso de los ya las décadas, ¿verdad? 2 décadas y media, cada vez lo asimilo y lo comprendo más y lo entiendo más, que el primer ministerio de todo pastor, de todo ministro, de todo líder, de todo hermano, hermana en Cristo que se le puede asignar, el primer ministerio es precisamente con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Eso debe ser lo prioritario, ¿verdad? Porque no podemos ser, como dice vulgarmente, candil de la calle y oscuridad en la casa. Y desafortunadamente muchas veces muchos cristianos y cristianas, muchos varones y muchas mujeres cristianas, varones cristianos somos así. Tendemos, sobre todo cuando te decía yo, te dan un cargo, ¿verdad? Tendemos a preocuparnos más por la gente que de fuera de nuestra familia que por la de adentro. Y también cuando te dan un cargo, ¿verdad? O ya empiezas a tener un poquito más de integración en la iglesia, a lo mejor ya estás sirviendo en algo, a lo mejor el pastor te invitó a ir a evangelizar, etcétera, ¿verdad? No, hombre, nosotros nos embelezamos con eso, ¿verdad? Nos emocionamos, ¿verdad? Y muchas veces empieza a suceder, ¿verdad? Yo conozco mucha gente y a mí también me pasó, no puedo decir que no, ¿verdad? A mí también en un tiempo de mi vida nos empezamos a preocupar más por las cosas, ¿verdad? Por el ministerio, por la obra, también por el trabajo y otras cosas, pero por lo espiritual, ¿verdad? Por lo ministerial, lo congregacional, ¿verdad? Lo eclesiástico, y muchas veces también nos despreocupamos, nos desocupamos mucho del estado espiritual de nuestro cónyuge. Ya no sabemos ni le ponemos atención en lo que siente, si se siente mal, si se siente bien, si está triste, si está inconforme con algo en lo cual nosotros a lo mejor le estamos lastimando,
o a lo mejor está inconforme en algo que a lo mejor nuestro cónyuge desea de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces yo he visto casos tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Que el varón se mete mucho en las cosas de Dios, se mete mucho en las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y ya no sabe si su esposa se siente bien, si está a gusto, si está contenta, con que él ande para arriba y para abajo en la obra, con el pastor, con los líderes, ¿verdad? Y la tiene ahí refundida en su casa. O bien mujeres que les es dado un ministerio dentro de la iglesia, un cargo dentro de la iglesia, un servicio, un diaconato, como quiera llamarlo, ¿verdad? Y luego ya pues el esposo ya ni lo pelan ni lo fuman, ¿verdad? Ya no están al pendiente de sus necesidades, de sus deseos. A veces hay mujeres que son muy metidas en las cosas de Dios, muy metidas en las cosas de la iglesia. Y el marido, ¿verdad? Quiere atención, quiere que la esposa esté ahí con él, quiere que lo atienda, quiere que pues lo mime a lo mejor, ¿verdad? O sea, quiere atención de parte de su esposa y resulta que la esposa ya ni se para por la casa, ¿verdad? Se la pasa en la iglesia nada más porque está emocionada, porque está sirviendo a Dios. O bien hay mujeres que son muy metidas en las cosas de Dios, pero a veces desafortunadamente, ¿verdad? Conozco un caso de un matrimonio en el cual la mujer es muy devota, es muy allegada a las cosas de Dios, es muy metida en las cosas de la iglesia, pero su esposo está cometiendo un error ahí, ¿verdad? El problema ahí con su esposo es que al esposo no le hace caso. Inclusive el esposo le ha dicho, mira, yo siento que estás pasando mucho tiempo, ¿verdad? Y hay algunas dificultades ahí en esa iglesia donde está la familia esta, el matrimonio este. Le ha dicho, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, no me parece esto, no me parece aquello, porque yo veo que esto está mal, yo veo que esto aquí. Pero la mujer ni lo pela ni lo fuma, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo mal ella porque está pasando por encima de la autoridad de su esposo, por encima del consejo de su esposo, y eso no es correcto delante de Dios. Y a veces así pasa, o sea, desafortunadamente nos ocupamos de todo, ¿verdad? De todo lo que está a nuestro alrededor, excepto de cómo está nuestra familia. Vuelvo a repetir, ya no sabemos si se siente bien, si se siente mal, si está inconforme, si tiene batallas espirituales, nuestro cónyuge, si va avanzando y va creciendo a la par de nosotros en la fe, en el conocimiento bíblico, escritural, ¿verdad? O no sabemos ya si el diablo le está oprimiendo o le está seduciendo con algo, ¿verdad? Le está presionando con algo para que claudique, o le está presionando, le está seduciendo a través de una tentación para que caiga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eh, son muchas cosas. Este tema verdaderamente da para mucho, da para muchísimo, ¿verdad? Pero una de las cosas que principalmente en esta noche yo quisiera que entendiéramos y comprendiéramos, yo creo que es Dios el que quiere que entendamos y comprendamos, perdón. Como decía al principio, este proverbio, ¿verdad? Proverbios 23 al 27, que habla acerca de poner atención y ser diligentes en nuestros asuntos de importancia en nuestra vida, ¿verdad? Porque a eso se refiere específicamente, ¿verdad? A eso se refiere específicamente, este, eh, eh, pero nosotros desafortunadamente tendemos a ser negligentes, tendemos a ser perezosos, ¿verdad? Tendemos a ser descuidados, o no tanto descuidados, pero sí tendemos a andar de candil de la calle, enfocados en otras cosas en vez de estar al pendiente una de las cosas más importantes que Dios ha puesto bajo nuestra mano, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, ¿verdad? Cómo están, tanto físicamente, porque también hay veces que los descuidamos mucho, ¿verdad? Descuidamos a nuestro hijo, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en cómo se encuentran físicamente, cómo se encuentran de salud, ¿verdad? Si tienen algún problema, alguna afección, ¿verdad? Algún problema médico, algún problema clínico, ¿verdad? Porque estamos más enfocados, ¿verdad? Más enfocados a lo mejor no en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, pero sí más enfocados en el trabajo, más enfocados en las cosas de este mundo, ¿verdad? En muchas cosas. No me voy a poner a hacer un listado, ¿verdad? De todas las cosas en las cuales podemos distraernos en vez de estar preocupados y enfocados en cómo se encuentra el estado de nuestra familia, ¿verdad? Y bueno, nosotros muchas veces, como decía yo, como dice esta escritura, ¿verdad?
pensamos a veces que todo va viento en popa, ¿verdad? Pero Dios dice, no, mira, pon atención a tus rebaños, pon atención a esto, pon atención a otro, porque las riquezas no perduran para siempre. O sea, en pocas palabras, si tú no pones atención y no estás al pendiente de que las cosas vayan prosperando como deben de prosperar, ¿verdad? Como deben de marchar, pues va a llegar el momento, ¿verdad? Va a llegar el momento que pues eso se va a venir abajo, ¿verdad? Eso va a venir para abajo y va a haber problemas, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces ponemos también atención al estado, como decía este proverbio, perdón, muchas veces de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestra mano, de lo cual se supone que nosotros deberíamos estar constantemente al pendiente de cómo va marchando la vida de nuestros hijos, espiritualmente, primero que nada, físicamente, ¿verdad? Cómo están creciendo, desarrollándose físicamente, qué problemas, qué presiones tienen, cómo está nuestro esposo, nuestra esposa, o sea, nuestro cónyuge. Se supone que debíamos estar al pendiente de eso, pero si no lo hacemos, ¿sí? Se supone que debemos de hacerlo, pero si no lo hacemos, va a llegar el momento que todo eso va a tornarse, va a venir abajo, ¿verdad? Va porque tarde que temprano, ¿verdad? Lo que no se le pone atención es como, por ejemplo, no sé si le ha pasado que en algún momento, ¿verdad? Le empezamos a escuchar un sonidito al coche, ¿verdad? Enciende usted el motor y se escucha que algo le suena en el motor, ¿verdad? Como si le anduviera ahí adentro una tuerca, ¿verdad? Un pedazo de lata ahí que anduviera adentro del motor, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, sí tiene un sonidito, pero pues no creo que pase nada, ¿verdad? Es un sonidito raro, pero pues así le voy a dar, ¿verdad? Así voy a manejar. Y resulta que sales a carretera a lo mejor y como a los 5 10 15 20 kilómetros te quedas a media carretera. ¿Todo por qué? Por no haber puesto atención a ese sonidito, a esas señales de alerta, a esas señales de alarma, ¿verdad? Porque también, escuche, esto es algo importante. Muchas veces cuando estamos más enfocados en otras cosas, en lo material, en el trabajo o en las cosas de la iglesia, y quitamos la atención principalmente de lo que verdaderamente para Dios es más importante, como en este caso la familia, estar al pendiente de la familia va a empezar a dar señales de alerta, ¿verdad? A través de su estado de ánimo, a través de su comportamiento, a través de actitudes negativas, ¿verdad? Pero como nosotros estamos más, como decimos vulgarmente en México, clavados en otras cosas, muy metidos en otras cosas, en las cosas de Dios, en que el negocio prospere, en que mi trabajo me vaya, en que me asciendan, ¿verdad? De puesto, etcétera, etcétera. Pues dejamos de lado las cosas importantes, pero tarde que temprano, tarde que temprano, tarde que temprano, las cosas se van a venir abajo, van a tronar, como decimos, ¿verdad? Va a tronar el cohete, se va a reventar lo que se tenga que reventar, se va a venir abajo lo que se va a venir abajo por causa de una falta de cuidado, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues vamos a estar lamentándonos y diciendo, ay, ¿por qué tronó mi matrimonio? Ay, ¿por qué mi hijo se apartó del camino de Dios? ¿Por qué cayó en las drogas? Si yo lo llevaba a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que si algo sucede así, es porque nosotros no estuvimos al pendiente que verdaderamente estuviera avanzando como debería de ser. Yo conozco una familia, ellos son dentistas, son cristianos, pero son dentistas, los dos, ambos son cristianos y dentistas. Y mis respetos para esa familia porque verdaderamente tanto papá como mamá siempre han estado al pendiente de sus hijos, siempre han estado al pendiente del cónyuge, de su esposo y de su esposa, ¿verdad? Para mí en lo personal, son una familia excepcional, una verdadera familia cristiana. Todos van marchando bien, ¿verdad? Van avanzando bien. Una familia, tanto los hijos como los esposos, bien metidos y bien integrados en las cosas de Dios, bien integrados y metidos con Dios, con Cristo, pero con Cristo Jesús, pero verdaderamente. Y todo ha sido precisamente porque han estado vigilantes, al pendiente de cómo se encuentra su familia. Y para ellos yo he visto que una de las cosas más importantes de este matrimonio es precisamente después de Dios, lo más importante es su familia, cómo se encuentran ellos, cómo están espiritualmente y obviamente también cómo están físicamente, ¿verdad? Ellos son de los que dicen a mi hijo aparte o sea, de llevarlo a la iglesia, yo me voy a ocupar por en casa enseñarle la palabra de Dios, por instruirle, por aconsejarle, por ver hijo, hija, porque tienen dos hijos,
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué problemas tienes? ¿Tienes problemas en la escuela? Etcétera, etcétera. Cuéntamelo. Y los hijos de este matrimonio ya están grandes, ¿verdad? Como ahorita tienen como 20, 21 años, 22. Verdaderamente tú los ves y dices, wow, yo como quisiera tener unos hijos así, ¿verdad? O sea, no porque nuestros hijos no sean así, ¿verdad? Pero los ves y dices, wow, qué jóvenes tan respetuosos, tan decentes, ¿verdad? Tan buenos cristianos, buenos ciudadanos, tan metidos en las cosas de Dios, ¿verdad? Me recuerdo que este matrimonio llevaba a sus hijos a que aprendieran música, ¿verdad? Que querían que aprendieran a tocar un instrumento, no solamente para servir en la iglesia, sino para que eso les sirviera a ellos como formación, como una disciplina, porque cuando uno aprende a tocar se dice que cuando aprendes a tocar un instrumento, esto es una disciplina, ¿verdad? Que te ayuda a tu formación, ¿verdad? Personal, a tu formación espiritual. Y bueno, hay muchos buenos ejemplos, como también malos ejemplos, pero escuche, en esta noche también hay algo que quiero compartir y que a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho, y esto es que muchas veces los varones, los hombres cristianos, los varones cristianos, que se supone que somos los jefes de familia, muchas veces dejamos la responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces dejamos la responsabilidad de nuestra familia, la responsabilidad de cómo se encuentran los hijos, ¿verdad? De cómo está la esposa, de qué pasa dentro de nuestra casa. Dejamos y descargamos toda esa responsabilidad del estado espiritual de la familia en la esposa, en la mujer. Y no estoy así diciendo que la mujer no sea capaz, ¿verdad? Porque hay mujeres que todas las mujeres son capaces y hay algunas que son más capaces que otras, ¿verdad? Pero todos, tanto hombres como mujeres, tenemos la capacidad, ¿verdad? Para poder estar al pendiente de otra persona que Dios te ha dado a tu cargo, en este caso los hijos, o bien tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Pero no sé si usted lo sepa, pero la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 11, versículo 3. Dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Sí? Y Dios nos dice en su palabra, Dios nos enseña en su palabra que la responsabilidad principal, después de Dios, ¿verdad? La responsabilidad principal del Estado, cómo se encuentra nuestra familia o la familia, es del varón. Claro, cuando es una familia se compone de papá y mamá, porque hay familias que solamente se componen de mamá y los hijos, porque el marido murió, o el marido pues se fue de la casa, ¿verdad? Se apartó de la familia, los abandonó. Pero cuando una familia se compone de papá, mamá y los hijos, la palabra de Dios dice que Dios descarga la responsabilidad del estado tanto físico como espiritual, su desarrollo y crecimiento sobre el varón, sobre la carga sobre los hombros del varón, ¿verdad? Y es el varón el que tiene que estar al pendiente de cómo se encuentra su familia. Obviamente, ¿verdad? El varón tiene que trabajar, la mayoría de los matrimonios, el que trabaja, y así debe ser, el que debe de trabajar y estar al pendiente de la provisión económica, la provisión material, ¿verdad? De la defensa de la familia, de que vaya bien en la escuela, de que vaya bien en la sociedad, en sus actividades, principalmente es del varón. Aunque obviamente, como vuelvo a repetir, muchos varones pues tenemos que trabajar y pues no podemos estar de tiempo completo en la casa viendo cómo están los hijos, ¿verdad? Pero para eso, gracias a Dios, Dios dice en su palabra que cuando Adán creó a Adán, dice que le hizo una ayuda idónea, alguien especial a su mismo nivel, ¿verdad? A su mismo nivel espiritual, como persona, moral, todo, ¿verdad? Que fue la mujer, ¿verdad? Obviamente hay un orden divino, la palabra de Dios dice que Dios es cabeza de Jesús y Jesús cabeza del varón, perdón, del varón, y el varón cabeza de la esposa y de los hijos. ¿Sí? Esto habla de un orden de autoridad. Pero delante de Dios, tanto el hombre como la mujer como personas, son exactamente iguales, ¿verdad? Y obviamente la familia tiene que entrar en este orden de parte de Dios, ¿verdad? Ese orden de autoridad, precisamente para que haya un orden, haya paz y estabilidad en la familia. Pero como decía yo, a mí me preocupa mucho cuando los varones, que se supone que debemos de ser los jefes de familia, descargamos y echamos toda la carga, ¿verdad? Nosotros decimos, no, yo me ocupo de proveer, yo me ocupo de trabajar y trabajar y trabajar como burro de sol a sol,
para que mi familia tenga bastante de comer, para que mi familia tenga ropa, para que mi familia tenga una buena casa, tengan zapatos, coche. Y del estado espiritual, ¿verdad? Que se encargue mi esposa. Hablo de hombres cristianos, ¿eh? Obviamente hombres, varones que son del mundo, que no conocen de Dios, pues es lógico, ¿no? Que a veces nos comportemos así cuando no estamos en los caminos de Dios ni conocemos de la palabra de Dios. Pero es muy incorrecto, ¿sí? No tanto anormal, sino incorrecto, que una familia, un varón que conoce de Dios, que conoce de Cristo, que conoce la palabra de Dios, se haga guaje, se haga tonto, evada su responsabilidad que debe de tener, ¿verdad? De estar al pendiente de cómo está su familia. Probablemente no pueda estar en su casa metido todo el día, pero sí puede preguntarle a su esposa o a sus hijos, ¿verdad? A su esposa principalmente, oye, ¿cómo están los niños? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo los ves? Si están acercándose al Señor, ¿verdad? Están aprendiendo la palabra de Dios y la están viviendo. Están poniendo su fe en Cristo. ¿Cómo los ves, verdad? O tú, esposa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué cargas tienes emocionales, espirituales, verdad? ¿Cómo vas? Sientes que vas avanzando, sientes que vas creciendo, y si en algo nosotros notamos una deficiencia o algo, pues tenemos que buscar la manera como varones, como hombres, de subsanar, de corregir, ¿verdad? De llenar esos huecos, tanto espirituales como físicos, que haya en la vida de nuestras familias. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero en la nación de Israel, en el pueblo de Dios, quien tenía la responsabilidad de velar por el estado espiritual tanto de los hijos como de la esposa era el varón. ¿Por qué? Porque eso es lo que, no solamente la cultura, ¿verdad? La cultura de Medio Oriente, de Palestina y de Medio Oriente, sino porque delante de Dios, Dios es el que la Biblia enseña que el que nació primero fue Adán, ¿verdad? Y a él lo puso a cargo. Pero eso de que lo puso a cargo no es que ahora aquí nada más mis chicharrones truenan y tienen que ponerse de tapetes para que yo pase por encima de ustedes y me tienen que obedecer. No es tanto así, ¿verdad? Obviamente que ahí tiene que haber un respeto hacia la figura de autoridad paterna, ¿verdad? Pero más que eso, más que ese respeto, más que ese privilegio de ser la cabeza, como dijo Jesús, el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos, ¿verdad? Porque ahí, en este caso, la cabeza, que es el varón, es el que tiene toda la carga y la responsabilidad sobre sus hombros, y obviamente la familia, tanto en lo espiritual como en lo físico, y obviamente pues tiene que apoyarse en alguien, que en este caso es la esposa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con muchos varones cristianos, ¿verdad? Que comodinamente descargamos toda la responsabilidad sobre la mujer, ¿verdad? Cuando a quien le corresponde la responsabilidad de estar al pendiente de cómo se encuentra nuestra familia es de nosotros, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, al que le encargó la tarea de guardar y de labrar el huerto del Edén fue precisamente al hombre, no se lo dio a la mujer. Le dijo, a ver, Adán, a ti te encargo el huerto del Edén. Y obviamente con eso podemos entender que no solamente le estaba encargando todo eso, sino también le estaba encargando a su familia, que fue el responsable, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, desafortunadamente, a veces por cultura, principalmente culturalmente, en Latinoamérica, en Occidente, los hombres tendemos a ser más irresponsables. Y a veces cuando venimos a los pies de Cristo, traemos esa irresponsabilidad del mundo los varones y queremos que la esposa siga siendo la que esté al pendiente del desarrollo espiritual de la familia y físico también. Cuando verdaderamente lo que Dios nos indica en su palabra es que nosotros los varones debemos de estar al pendiente de cómo va marchando nuestra familia. Y escuche, como dice el proverbio que leímos ahí en Proverbios 27, y lo podemos entender, ¿verdad? Lo que se lee entre líneas, que si nosotros no estamos al pendiente, obviamente las cosas van a fracasar. Si estamos al pendiente va a haber prosperidad, va a haber avance, va a haber bienestar, éxito. Pero si no estamos al pendiente va a haber fracaso, va a haber ruina, sinsabores y dolores, ¿verdad? Quebrantamientos. Ahora también,
Eso es con respecto a los varones. También quisiera hablar un poquito con respecto a las mujeres, con mucho respeto, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que también a veces hay mujeres cristianas que desafortunadamente son muy despreocupadas por el estado tanto espiritual como natural de su casa y de su familia, ¿sí? Porque muchas veces hay muchas mujeres que están muy ocupadas en muchas cosas, ¿verdad? Que están alrededor de ellas. Sus amistades, sus amigas, su familia paterna, ¿verdad? La moda, la televisión, ahora las redes, esas benditas redes sociales que tanto son una bendición como pueden ser una maldición también, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos inclusive memes, ¿verdad? De mujeres que está el niño tirado en el suelo, ¿verdad? Y la mujer publicando, ¿verdad? Y con una foto de su hijo ahí, tú eres mi motor, es lo que me motiva y lo que más amo, ¿verdad? Y el pobre niño ahí tirado en un charco de la leche que se le regó el del biberón, ¿verdad? O con el pañal todo roto y todo ya sucio, ¿verdad? De la suciedad del bebé, ¿verdad? Y muchas veces parece meme, parece broma, pero es una realidad muchas veces, ¿verdad? Que hay, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Ya le di a los hombres, ahora tenemos que darle a las mujeres también, ¿verdad? Ser justos y sinceros, que también a veces hay muchas hermanas, ya iba yo a decir, la vemos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hay muchas hermanas en Cristo, muchas mujeres cristianas que son muy despreocupadas, muy despreocupadas por cómo se encuentra, por estar al pendiente de cómo se encuentra su familia, sus hijos. También estar al pendiente del estado espiritual de su esposo, sí, por supuesto, claro que sí, porque a veces no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero muchas veces los varones fuimos hechos por Dios para soportar cargas y presiones, ¿verdad? Pero muchas veces, hay veces que nos está llevando la tristeza, el tren, el diablo por dentro, ¿verdad? Sentimos que nos morimos y tenemos una cara así de, no pasa nada, ¿verdad? Tratamos de mantener el status quo cuando muchas veces estamos a veces a punto de claudicar. Y qué bonito y qué hermoso y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando una mujer de Dios, principalmente, tu esposa, se acerca y te dice, mi amor, ¿qué te pasa? Veo que te veo muy presionado, te veo triste, te veo preocupado y pues ya por ahí te sueltas y dices, pues ya entrando en confianza, no, pues la verdad me siento mal, siento mucha presión, creo que no vamos a poder salir con los gastos, estoy muy preocupado por nuestros hijos, veo que están alejándose, ¿verdad? De la familia, alejándose de las cosas de Dios, ¿verdad? Ahorita que acaban de entrar a la adolescencia, que es la etapa más difícil en las familias a veces con los hijos, pues veo que están cambiando mucho y no sé qué hacer, ya no sé cómo tratarlos, ya no puedo tratarlos a lo mejor como cuando era niño, que si no obedecía le daba yo tres nalgadas o uno o dos reglazos, dos cinturonazos y se acaba el problema, ahora ya no se puede, no sé qué hacer, ¿verdad? Y qué bien, qué correcto, qué hermoso y maravilloso delante de Dios y delante de los hombres, que la esposa sabia, ¿verdad? Prudente, como dice Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Pero también dice, más la necia con sus manos, con sus obras la destruye. Pero qué maravilloso es cuando una mujer sabia y prudente, una mujer temerosa de Dios, una mujer preocupada, comprometida con su familia, ¿verdad? Con sus hijos, con su cónyuge, esté ahí, te diga, mira, no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a pedir consejo, con qué debemos de hacer con los hijos, no te preocupes, vamos a orar, no tengas temor, no desconfíes de Dios, no va a pasar nada, Dios no nos va a abandonar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde tu esposa, tu cónyuge te mete el hombro. Igual los hombres con las mujeres, como le acabo de mencionar, ¿verdad? El esposo debe estar al pendiente de la esposa y decir, no te preocupes, mi amor, todas las cargas déjamelas a mí, tú despreocúpate, yo voy a ver cómo le voy a hacer, qué necesitas, qué quieres, qué anhelas, qué deseas, ¿verdad? ¿Qué te agobia? Yo estoy aquí para ayudarte, para protegerte, ¿verdad? Para proveerte, no solamente lo material, sino lo espiritual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en esta noche, amados hermanos y hermanas, les animo verdaderamente a que seamos responsables, nos hagamos responsables de todo aquello que el Señor ha puesto bajo nuestras manos, que ha acercado nuestras vidas, ¿verdad? Empezando por nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra casa,
nuestra familia en lo espiritual, en lo material también, ¿verdad? Porque a veces somos muy metidos, muy preocupados por las cosas espirituales en la vida de nuestra familia, pero tenemos a nuestros hijos a veces sin todos así amarillos, ¿verdad? Que no los hemos desparasitado, no los hemos llevado con el médico a lo mejor para que les den vitaminas y pobre chamaco, ¿verdad? Lo metemos ahí a ayunar con nosotros también por un día y luego ya al mediodía se está desmayando, ¿verdad? Porque está anémico a lo mejor, ¿verdad? Porque no lo hemos vitaminado. Y muchas veces somos, discúlpeme que se lo diga, pero muchas veces somos muy irresponsables. No estamos al pendiente, como dice el proverbio, de nuestro ganado, de nuestros rebaños, o sea, de los asuntos más importantes, de lo que debemos de hacer, como dice Proverbios 27. Y déjeme decir una cosa de parte de Dios. Dios es un Dios diligente. Dios es un Dios responsable, ¿verdad? Que a pesar de que Adán y Eva cayeron en pecado y la humanidad cayó en pecado, ellos nunca se han desentendido, el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo se han desentendido de su creación. Al contrario, ellos están constantemente día y noche al pendiente de lo que pasa en el género humano, en la raza humana. Que las cosas van para mal, que hay guerra, sí, todo tiene un plan y un propósito. ¿Sí? Dios lo permite por un propósito, pero Dios jamás y nunca, el Señor jamás y nunca se ha desentendido de nosotros. Está al pendiente y muestra de eso, para muestra un botón es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre envió a su amado Hijo a sacrificarse por nosotros. Eso es la muestra más grande del amor, pero también de la responsabilidad y atención de parte de Dios hacia la raza humana. Por lo tanto, les animo a que seamos responsables con todo lo que el Señor ha puesto bajo nuestra mano y también que ocupemos los roles que nos corresponden de acuerdo al hombre de Dios. El hombre debe ser cabeza, la mujer debe ser ayuda idónea, ¿verdad? Dejar que el varón, que el marido ocupe su rol como cabeza, porque también ese es otro problema, ¿verdad? A veces la esposa no quiere dejar que el varón, que el marido ocupe su rol, ¿verdad? Y el marido ahí conchudamente, como decimos acá en México, bien conchudamente, pues bueno, ahí mi esposa que siga ocupando, que siga administrando el dinero, que siga al pendiente de la familia, de los hijos, hasta de mí, ¿verdad? Que se haga cargo de mí. Ya, si tienes 4 hijos, bueno, ya mi esposa no va a tener 4, sino 5 hijos, o sea, conmigo. Y no, eso está mal. Quiero concluir con un relato, ¿verdad? De lo importante es que seamos principalmente los varones, un relato de una situación real, bien real, que ocurrió, un caso que hace tiempo conocimos, pues no de primera mano, pero sí de cerca, de un matrimonio que este hombre cuenta que cuando iba a las reuniones de hombres, generalmente, bueno, no generalmente, pero sí muy a menudo, como en un lapso de 2 o 3 meses, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones para los hombres en el grupo de varones al cual asistía, constantemente Dios le hablaba acerca de que él tenía que ser cabeza, ¿sí? Que él tenía que ser el que tomara el liderazgo en su familia, ¿verdad? Y ya había estado escuchando varias veces y cada vez que hablaban de esto así como que se hacía guaje y decía como que la Virgen me habla, ¿verdad? Y no quería hacer caso. Bueno, una noche se cuenta que, y eso es algo real, que la esposa de momento empezó a ser atormentada por un espíritu maligno, ¿verdad? No se endemonió ni nada, pero sí empezó a sentir pues una persecución, una opresión demoníaca muy fuerte, ¿verdad? A tal grado que el esposo agarra a la esposa, la sube al coche y la lleva a la casa de uno de los líderes y empiezan a orar por ella, ¿verdad? Y hasta que la mujer se empieza a sentir más libre, más en paz, ¿verdad? No se endemonió ni nada, estaba consciente y todo, y decía, no, es que siento mucho terror, siento que algo me asusta, ¿verdad? Como si me oprimiera eso, lo otro, y desesperada la mujer, ¿verdad? Y el hombre, el Señor, esto, lo otro. Ya que llega a la casa de ese líder, ¿no? Y dice, pásenle, pásenle. Ya pasaron, oraron por ella, y después de que oraron por ella, la mujer se tranquilizó. Bueno, al otro día le dice, fulano, te quiero ver mañana allá en la iglesia, en mi oficina, ¿verdad? El otro día llega el esposo y ya estaba ese líder, ¿verdad? No estaba el pastor, estaba el líder y otros líderes, estaba otro líder más. Le dicen, a ver, fulano,
quiero que nos cuentes qué andas haciendo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás metido? No, pues en nada. ¿Andas en adulterio? No, no, pues no, no. Yo no, ya dejé eso, ¿verdad? O estás robando en tu trabajo, estás defraudando, estás viendo pornografía. ¿Qué estás haciendo? O sea, ellos estaban preocupados, decían, porque esto no es normal, ¿verdad? Esto, Dios permitió que la familia fuera oprimida por el diablo, ¿verdad? Porque ha de andar en algún pecado, ¿verdad? Entonces ya de todo le preguntaron, ¿qué andas haciendo? Esto, no, pues esto, que, pues entonces, ¿qué estás haciendo? No sabían que, bueno, ya este hombre salió de la oficina del líder, se va para su casa y en el camión, se sube al camión y cuando se baja del camión y empieza a caminar para su casa, dice que en ese momento clarito oyó, dice este hombre, como Dios le habló y le dije, ¿te acuerdas que en muchas ocasiones te he estado diciendo que tú tienes que ser la cabeza, el líder en tu familia y no dejar esa carga en tu esposa? Obviamente ahí había un problema también de matriarcado en esa familia, un problema un poco de matriarcado y por otro lado la responsabilidad del hombre que decía, se le hacía lo más fácil que su esposa pues se hiciera cargo de todo, administrara todo, estuviera al pendiente de los hijos, de la casa, de hasta de él, ¿verdad? Y en ese momento le cae el 20 y dice, sí, cierto, durante 3 meses Dios ha estado hablando acerca de que el hombre debe ser, o sea, en las reuniones familiares Dios le había estado hablando, las reuniones de varones, perdón, que él tenía que ser cabeza, no lo tenía que ser líder, tenía que tomar el liderazgo de su familia y ocupar su rol, ¿verdad? Y obviamente su esposa también ocupar su rol. Llega a su casa, habla con su mujer y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Pasó esto. Me interrogaba y todo, y pues no, nada de eso estoy metido, pero lo que sí he estado haciendo mal es esto, que Dios me ha estado hablando que debo de ser yo la cabeza de la familia, verdaderamente como Dios dice, pero pues para mí ha sido más cómodo y más fácil dejar que tú hagas todo, que estés al pendiente de todo, ¿verdad? Y de los hijos y esto y lo otro, y pues yo solamente trabajo, te entrego el dinero y me das de comer y me voy a trabajar, ¿no? Y tú ahí hazte cargo de todo, ¿no? Y eso está mal. Le dicen, mi amor, a partir de ahora yo me voy a hacer cargo, te voy a ayudar, yo me voy a hacer cargo de la economía, me voy a hacer cargo de los hijos, de las veces que pueda decir a la escuela, estar al pendiente de los hijos. De momento la mujer como que no quería soltar el hueso, ¿verdad? No quería soltar el poder, ¿verdad? Que da, que da ser cabeza, que da ser el líder de la familia, ¿verdad? Pero no, como que no, pero es que tú no sabes administrar y es que tú no sabes cómo están los hijos, esto, el otro, y tú no sabes cómo está esto. Sí, obviamente, hay muchas cosas que no sé porque yo conchudamente, ¿verdad? Y responsablemente te he dejado toda la carga a ti, pero eso está mal. Por eso pasó anoche lo que pasó. Dios me habló y entonces ya la mujer entendió en ese momento y dijo, sí es cierto, o sea, tienes razón, o sea, eso no, nosotros somos cristianos y no debió haber pasado eso, pero no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero cuando nosotros los cristianos no obedecemos a Dios, entonces Dios deja que el diablo nos dé una zarandeadita de vez en cuando, ¿verdad? Para que nos arrepintamos y entremos en sus caminos, ¿verdad? Entonces, entendieron los dos y dijeron, la esposa dijo, tienes mucha razón, mi amor, ¿verdad? A mí la verdad no me agrada mucho la idea de soltar el bastón de mando, ¿verdad? Dijera nuestro expresidente López Obrador, ¿verdad? Pero pues ni modo, te lo voy a entregar y yo te voy a apoyar, ¿verdad? Para que poco a poco vayas agarrando tu rol y seas ahora tú la cabeza y el líder, ¿verdad? Y el esposo le dijo, no, mi amor, no te preocupes, o sea, está bien, así va a ser, no, y no te preocupes, no creas que yo te voy a desplazar y te voy a poner como un cero a la izquierda, sino quiero que tú me apoyes, pero ahora yo voy a ser la cabeza, yo voy a ser el líder de esta familia, el que sea el pendiente de la familia, ¿verdad? Y después de eso se cuenta, ¿verdad? Que la familia entró pues en un estado de una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Que empezó a crecer, a crecer, a crecer y a progresar espiritualmente, primero que nada la familia y la iglesia y muchas otras cosas, ¿no? Pero todo, ¿por qué? Porque entraron en el orden de Dios, ¿verdad? Porque el varón se empezó, como dice Proverbios, a ocuparse del estado de sus asuntos importantes, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en esta noche verdaderamente les animo a que nos ocupemos
nos ocupemos principalmente de saber cómo se encuentra el estado de nuestra familia, de nuestra esposa, nuestros hijos, espiritualmente primero que nada y también en lo físico, en lo natural, cómo está su salud, cómo están creciendo, si están bien vitaminas. O sea, poner una atención integral a nuestra familia, que es, después de Dios, escuche, es lo más importante. Ni aún el ministerio es más importante que la familia. Escucha esto, verdaderamente ningún pastor sabio y verdaderamente hombre de Dios, conocedor de las Sagradas Escrituras, te va a decir que primero está el ministerio, después la familia, porque hay pastores que enseñan así, ¿verdad? Con fin de que la gente les apoye en todo, aún a costillas o a costa de la integridad y bienestar de su familia. Pero los que conocemos de Dios, conocemos su palabra, sabemos que antes que el ministerio inclusive está primero la familia. ¿Sí? No hay encargo más importante para un varón, para una mujer, que está al pendiente de su familia, del cónyuge, de sus hijos, de la familia misma, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser diligentes, responsables, preocupados por ver cómo se encuentra, ¿verdad? Porque creo que no está por más de más decirlo, porque el no hacerlo así, de esa manera, ¿verdad? El no estar ocupados en lo que verdaderamente debemos de estar más ocupados, pues obviamente va a haber problemas. Va a haber problemas que se van a manifestar a la larga, como decía yo, ¿verdad? Hijos que se van a perder, hijos que se van a apartar del camino, ¿verdad? Hijos que inclusive van a caer, pueden caer en la droga, en la delincuencia organizada. Yo conozco hijos de padres cristianos que ahora están en la delincuencia organizada y que algunos de ellos, o si no es que muchos de ellos, inclusive ya los han asesinado, ¿verdad? La misma delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque sus padres en tiempo y forma estuvieron más metidas en otras cosas, tanto a las cosas del mundo cristiano como cosas del mundo, ¿verdad? Trabajo, prosperidad, etcétera, etcétera. Y sus hijos agarraron monte. Nunca llegaron a ser salvos y a nacer de nuevo. Y muchos están perdidos y muchos inclusive ya están muertos. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Y espero que esta reflexión bíblica sea de mucha bendición y edificación, ¿verdad? Para nuestra alma, nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios les siga bendiciendo. Si el Señor lo permite y nos presta vida, ¿verdad? Los invitamos a la enseñanza del domingo. El culto lo hacemos a las 11 de la mañana en nuestra casa de adoración, allá en Infonavit Santa Margarita, Avenida 1, esquina Avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba, allá en Córdoba, Veracruz, en la colonia Infonavit Santa Margarita. Y posteriormente a las 12 del día hacemos la transmisión de la enseñanza bíblica. Si Dios lo permite, nos presta vida, bueno, nos vemos hasta ese día. Bendiciones y excelente noche.